Pues entramos ya en el tiempo de análisis, de sentimiento de mercado, entramos ya en el tiempo de nuestra compañera Miriam Sánchez. Miriam, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Y hoy nos vamos a ir a Canadá que ha sido siempre una economía fácil de explicar, pero muy difícil de interpretar. Fácil porque su estructura parece evidente, materias primas, proximidad a Estados Unidos, estabilidad institucional, pero muy difícil porque en momentos claves del ciclo es donde estas fortalezas se convierten en vulnerabilidades. Hoy el mercado no solo está mirando al petróleo, está mirando la deuda, los tipos, el consumo y sobre todo está midiendo cuánto margen real tiene Canadá para sostener el crecimiento sin romper su propio equilibrio interno, porque el dólar canadiense no ha estado cayendo por casualidad, cae cuando el mercado empieza a dudar y ahí es donde entra nuestro análisis, que vamos a comenzar, si te parece, Miriam, pues analizando los pares más relacionados con el dólar canadiense y con las divisas principales. Empezaremos por el dólar canadiense, uno de los pares más tradeados, y queríamos saber cómo está ese par en lo que se refiere a niveles fundamentales. Es uno de los más populares, como muy bien dices, Raúl, y no es simplemente un cruce entre dos monedas. Al final es una representación de lo que vienen siendo dos modelos económicos, aunque están profundamente interconectados, están atravesando momentos distintos del ciclo. Por un lado, Estados Unidos ha logrado mantener una narrativa de credibilidad. La economía estadounidense ha demostrado una capacidad sostenida para observar subidas de tipo sin entrar en una contracción abrupta, lo que refuerza además la demanda estructural de su moneda. Y luego tenemos por otro lado a Canadá. En cambio, se encuentra pues atrapada en una dinámica más frágil. Su crecimiento depende en gran medida del consumo interno, pero ese consumo está sostenido por uno de los niveles de endeudamiento de los hogares más elevados del mundo desarrollado. Este factor introduce una simetría crítica. Mientras Estados Unidos puede permitirse mantener tipos elevados durante más tiempo, Canadá enfrenta un límite mucho más cercano porque cada punto adicional de presión monetaria impacta directamente en la capacidad de gasto de su economía doméstica. El mercado inmobiliario canadiense añade una capa adicional de vulnerabilidad, es decir, durante años ha sido uno de los principales motores del crecimiento, pero también uno de los principales focos de inversión, y el mercado precisamente lo sabe. Cada señal de debilidad en vivienda no solo afecta al crecimiento, sino que erosiona la confianza en la sostenibilidad del modelo económico. Y en este contexto, el petróleo, que es la tradicional ancla del dólar canadiense, como todos muy bien sabemos, pierde parte de su capacidad de compensación. Sí, sigue siendo un soporte estructural, pero ya no es suficiente para contrarrestar los desequilibrios internos. El mercado no está premiando materias primas de forma aislada, sino economías capaces de sostener crecimiento sin tensiones internas. Y ahí es donde precisamente Canadá empieza a quedarse atrás. El diferencial de política monetaria es en realidad el reflejo de todo lo anterior. La Reserva Federal puede permitirse ser restrictiva porque su economía lo soporta, y el Banco de Canadá, en cambio, está condicionado por su propia estructura interna. El mercado anticipa ese límite y lo descuenta antes de que precisamente se materialice. De hecho, por ejemplo, desde el 1 de enero el dólar se ha apreciado entre un 3-5% frente a Canadá, no como un movimiento táctico, sino como una reasignación estructural de capital hacia la economía que ofrece mayor estabilidad relativa. Pues hemos visto esas ganancias que decías muy bien del dólar frente al dólar canadiense, de casi han llegado a máximo del 5%, pero en algún momento se han revertido. Cuéntanos, Miriam, si ahora mismo en el tramo, digamos, en el análisis técnico, vemos una tendencia alcista del GIFDCAD o qué es lo que estamos viendo, o estamos viendo una reversión, o con esta situación del petróleo y que afecta mucho a la divisa canadiense, no es fácil analizar ese gráfico. Cuéntanos un poco. Últimamente es difícil analizar muchos gráficos por los movimientos que se están produciendo. Pongo ya mismo el gráfico en pantalla, luego lo vais a poder ver en redes sociales. Este cruce, ahora, por lo que podemos ver, sigue moviéndose en un contexto claramente lateral, tiene un sesgo bajista de corto plazo. Tras el rechazo reciente en la zona del rango, más o menos en torno al 1.37.5, 1.38, el precio se ha vuelto a apoyar en el entorno de 1.37, que es un nivel clave que está actuando como pivote. El fortalecimiento reciente del dólar canadiense, que está impulsado por el aumento del apetito por el riesgo y cierta debilidad del dólar estadounidense, refuerza la idea de presión bajista en este par. A nivel técnico, el mercado sigue respetando ese rango amplio que tenemos entre el 1.35 y 1.39.5 sin una ruptura clara, es lo que indica la fase de acumulación más que una tendencia definida. Y de cara, por ejemplo, a los próximos días, el escenario más probable que esperamos es continuidad lateral con ligera inclinación bajista, mientras
mientras no se supere con claridad el 1,375. El sesgo de esta manera favorece caídas hacia 1,36 e incluso extensión a 1,35 si el dólar sigue perdiendo fuerza, y lo que viene siendo a medio plazo, el consenso técnico y macro apunta a una depreciación progresiva del dólar contra el dólar canadiense hacia la zona del 1,34, 1,35 en los próximos meses, apoyando ese sesgo bajista estructural, y solo una ruptura limpia por encima del 1,38, esto lo tenemos que tener muy claro, es lo que realmente cambiaría el escenario hacia un rebote más alcista. Pero bueno, por ahora el mercado sigue en una compresión previa a un movimiento más direccional. Tendremos que esperar a que se produzca. Pues esperaremos a ver qué pasa con el USD CAD, que puede devolver todas esas ganancias que ha arrojado a favor del dólar americano en las próximas semanas o en los próximos meses. Vamos a estar muy atentos y vamos a pasar a analizar el dólar canadiense contra el yen japonés. Aquí sí que tenemos dos divisas muy dispares y sobre todo a Japón con sus problemas de política monetaria ultra expansiva, que tiene que acabar con ella o quiere acabar con ella, pero no sabe cómo, y esto está pues provocando muchos desórdenes y muchas alteraciones en el sistema monetario mundial. Cuéntanos un poco cómo está desde el punto de vista técnico ese par, el dólar canadiense contra el yen japonés. Sí, como muy bien has dicho, precisamente es un espejo del apetito por el riesgo global. En este caso no solamente estamos midiendo dos economías de manera aislada, sino también dos aptitudes del mercado. Lo que se busca al final es rentabilidad o proteger capital. En ese equilibrio, el yen japonés ha comenzado a recuperar terreno como activo refugio en un entorno donde la incertidumbre vuelve una vez más a ganar protagonismo. Durante años el yen estuvo penalizado por una política monetaria ultra expansiva que lo convertía en una moneda de financiación. El cambio no viene tanto de Japón como del resto del mundo. Cuando el entorno global se vuelve más incierto, el mercado no necesita que Japón suba tipos agresivamente para volver al yen. Basta con que aumente la percepción por el riesgo. El dólar canadiense, por el contrario, lo que necesita es justo todo lo contrario. Estabilidad, crecimiento, continuidad. Es una divisa que funciona bien cuando el ciclo es claro y expansivo, pero en momentos de duda pierde atractivo frente a monedas que ofrecen protección más que rentabilidad. Además, hay un factor psicológico muy importante. El mercado no solo reacciona a datos, reacciona también a narrativas. La narrativa actual no es de expansión sincronizada, sino de fragmentación, tensiones geopolíticas, dudas sobre crecimiento, cambios en cadenas de suministro, y en ese entorno el yen encuentra su espacio natural. El resultado de un cruce que no se desploma, pero pierde consistencia alcista. Es decir, cada intento de subida se encuentra con ventas, cada impulso se debilita y no es un movimiento violento, es más bien un desgaste progresivo. Como he dicho antes, en el par anterior, desde enero, por ejemplo, el dólar canadiense ha cedido frente al yen japonés en torno a un -2, -4%. Se refleja así el cambio sutil pero constante hacia posiciones mucho más defensivas. Unas pérdidas que se ven en ese análisis fundamental de lo que está ocurriendo. ¿Y cómo se ve en el técnico? ¿Puede seguir ese sesgo bajista del dólar canadiense frente al yen? ¿Está siendo afectado por esas políticas de intervención en los mercados que está tomando el Banco de Japón para evitar la caída del yen? Cuéntanos un poco cómo ves el análisis técnico de este par, dólar canadiense contra yen japonés. Bueno, aunque en las últimas semanas es verdad que estamos atravesando por una fase más de consolidación, tiene una estructura alcista de fondo, aunque en el corto plazo está mostrando cierta pausa tras el último impulso, como os he dicho. El cruce se encuentra consolidando en una zona de máximos recientes. Tiene el nivel del 113, 114, que está actuando como una zona de resistencia, que es lo que estoy enseñando ahora en la pantalla, y el soporte clave se sitúa en torno al 111.5, 112. La fortaleza del dólar canadiense, que está apoyada por el entorno de riesgo y materias primas, junto con la debilidad estructural del yen japonés por la política ultracomodaticia del Banco de Japón, sigue sosteniendo el sesgo alcista general, aunque con pérdida de momentum en las últimas sesiones. Lo que se espera ahora mismo de cara a los próximos días, el escenario como tal más probable es una consolidación, una quizás ligera corrección antes de una posible continuación al alza, y mientras que el precio, eso sí, respete la zona del 111,5, el sesgo sigue siendo positivo. Probabilidad de nuevos ataques
$110 a 114, una extensión quizás hacia 115 si vuelve la presión compradora, pero solo una ruptura clara por debajo del 111 es lo que invalidaría precisamente este escenario, y al final pues abriría la puerta a correcciones que podrían llegar a ser mucho más profundas en torno a los niveles del 109,5, 110. Bueno, en resumen, el mercado sigue en tendencia alcista de fondo, pero tiene una fase, digamos, de respiración tras el último tramo impulsivo. Y vamos con lo que ha sido la sorpresa de 2026 en cuanto a divisas se refiere, que es el AUSI. Vamos a ver, no solo las sorpresas en lo taurino, no solo tenemos que hablar de Morante, sino también del dólar australiano, que ha sido, digamos, contra todo pronóstico, una de las divisas que mejor ha aguantado toda esta crisis de Hormuz, del estrecho de Hormuz, y cuando nadie da un duro por ello. Cuéntanos un poco cómo podemos ver o cómo podemos analizar desde el lado fundamental ese AUSI-CAD, ese dólar canadiense, dólar australiano contra dólar canadiense, y qué es lo que está afectando a este par. Además, sí, totalmente. Es uno de los cruces a día de hoy más interesantes. Enfrenta dos economías que son similares en apariencia, sin embargo son muy distintas en su sensibilidad al ciclo global. Por ejemplo, Australia está profundamente conectada con Asia, especialmente con China, mientras que tenemos a Canadá, que depende en mayor medida, como ya hemos visto antes, también de Estados Unidos. Esta diferencia geopolítica es clave, mientras que el mercado empieza a descontar cierta estabilización en Asia, incluso con incertidumbre, pues Australia precisamente se beneficia de cualquier mejora en expectativas de demanda global. Canadá, en cambio, está más expuesto a la desaceleración interna y al ciclo norteamericano, que ya muestra signos de madurez. Además, la política monetaria introduce otra divergencia. El Banco de la Reserva de Australia ha mantenido un tono más firme de lo esperado, lo que refuerza ya de por sí la percepción de estabilidad. El Banco de Canadá, en cambio, pues está más condicionado por los riesgos internos, lo que limita su capacidad de acción. El mercado también está diferenciando entre tipos de materias primas. No es lo mismo energía que metales industriales o demanda asiática, y en ese sentido Australia ofrece una exposición más diversificada al ciclo global, mientras que Canadá depende más de un solo factor, que al final viene siendo el petróleo. El resultado pues es un desplazamiento progresivo de capital. No es una rotación violenta, pero sí constante. El mercado empieza a preferir economías con mayor opcionalidad de crecimiento frente a aquellas más limitadas por su propia estructura. Y en comparativa, también en relación a lo que hemos visto con los otros pares, pues desde que empezó el año el dólar australiano se ha depreciado precisamente frente al canadiense entre un 3-6%, que es lo que está consolidando al final esa ventaja relativa. Y lo que vamos viendo a lo largo de todo este espacio es que apostar contra el dólar canadiense desde 2026 desde una manera ha sido una buena idea, con lo cual vamos a ver si eso también se está reflejando en el análisis, en el gráfico técnico del dólar australiano contra el dólar canadiense. Pues dinos si hay una tendencia alcista progresiva o qué estamos viendo. Pues más bien va a ser que sí, porque además ha cambiado completamente el contexto respecto a lo que bueno, vimos antes. El par está en una estructura alcista muy clara, está cotizando en zonas de máximos recientes cerca de 0,98, 0,985, como podemos ver en el gráfico que os estoy enseñando en la pantalla. Tiene una presión compradora sostenida. Los indicadores técnicos actuales apuntan claramente a una señal de compra, además fuerte, en varios marcos temporales, medias móviles que están alineadas al alza, el precio por encima de las principales medias móviles, que es lo que confirma continuidad de tendencia. También, por otro lado, en las últimas sesiones el precio ha seguido haciendo mínimos crecientes, mantiene soportes relevantes por encima del 0,97, 0,975, que es una zona donde está entrando precisamente demanda, y de cara a los próximos días lo que se espera al final como escenario es una continuidad alcista con posibles microcorrecciones, que al final son movimientos normales del mercado, y mientras el precio se mantenga precisamente por encima de ese 0,97, pues el sesgo sigue siendo claramente para los compradores una probabilidad de extensión hacia 0,99, o incluso podríamos ver una ruptura psicológica del 1, que es el caso de que el momentum continúe, y a muy corto plazo lo que podemos ver, pues retrocesos técnicos hacia 0,98, 0,975, antes de que precisamente pues se sigan produciendo este tipo de subidas, y que es algo normal, obviamente, tras tramos impulsivos. Solo una pérdida clara del nivel soporte del 0,97 es lo que realmente podría empezar a debilitar el escenario. Pero bueno, ahora mismo el mercado está en una fase de impulso y no podemos ver ni mucho menos una corrección todavía, al menos.
Pues aquí lo vamos a dejar, Miriam Sánchez, no sin antes decirle a los oyentes lo importante que es todos estos análisis, hacer estos análisis, porque lo que estamos viendo es que lo que a priori parecía una ventaja competitiva para el dólar canadiense, para el luni, pues no lo está siendo. Es decir, esa subida de petróleo, que es una divisa muy relacionada con petróleo, Canadá, pues no le está favoreciendo, y no solo eso, sino que se le está castigando frente a casi todas las divisas que hemos analizado y alguna más que nos hemos dejado, pero que lo haremos próximamente. Miriam, que muchas gracias por haber recogido todos estos análisis y por habérselos puesto en bandeja pues a todos nuestros oyentes y a todos los seguidores del canal de YouTube, y que bueno, que seguiremos analizando divisas alrededor del mundo, que es lo que nos gusta y lo que mejor podemos hacer. Por supuesto, importantísimo seguir estos análisis, y ya lo sabéis, también seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en X y en Instagram de Mercado de Divisas, porque ahí vais a poder ver todos los gráficos mucho más en detalle, los niveles, y vais a poder entender mucho mejor todo esto que estoy comentando para que podáis ver también vuestras inversiones. Pues ahí lo dejamos. Gracias, Miriam. Gracias.